hermanos, voy a pedirle que me acompañe, por favor, a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6. Vamos a seguir con nuestra serie de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya estamos en el último capítulo, ya finalizando casi esta porción. Y los voy a invitar al capítulo 6, versículos 11. Versículos 11, si bien vamos a concentrarnos en el versículo 13 en adelante, vamos a leer todo el pasaje. Acompáñeme primeramente a un momento de oración. Señor, le damos gracias por este día. Gracias, Señor, por su misericordia, por su bondad. Le pedimos, Señor, que en esta hora usted nos dirija, Señor, que pueda usarme, que el Espíritu Santo pueda hablar a través de mí, Señor, a pesar de mis falencias. Le pedimos que hoy su palabra pueda ser predicada, Señor. Y si hay alguna persona acá que no le conoce, que hoy pueda ser el día en que tú puedas manifestarte a su vida, Señor. Le damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 11 en adelante. Dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver esta porción de la palabra que lleva por título La motivación de un hombre de Dios. Amén. La motivación de un hombre de Dios. En las predicaciones pasadas, nuestro pastor Juan, ¿cierto?, nos dio indicios, señales de cuál era el estilo de vida de un hombre de Dios. Amén. ¿Cuál era el estilo de vida? Y si bien estos versículos siguen hablando sobre eso, nuestro enfoque va a ser cuál es la motivación que tiene un hombre de Dios, una mujer de Dios, para obedecer al Señor, para hacer lo que se le ha mandado a hacer. Entonces, hermanos, nuestra vida es un reflejo de nuestra teología. Nuestra vida es un reflejo de nuestra teología. ¿Y qué es teología? Para los que no saben, teología simplemente es el estudio de Dios. Ya es conocer más a Dios, de sus atributos, todo lo relacionado a Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que se manifiesta en nuestra vida. Lo que usted conoce de Dios es lo que usted va a manifestar en su vida. Todo creyente está llamado a conocer más al Señor. Amén. Todo creyente está llamado a conocer más a Dios. Tu vida es un reflejo del Dios que tienes en tu mente y el Dios que tienes en tu corazón. La manera en que hablas, la manera en que piensas, la manera en que te conduces con el resto es regulado por la teología que tú tienes. Es por esto que es muy importante conocer a Dios de una mejor manera, semana tras semana, día tras día, a través de las Escrituras. Mientras más conoces al Señor, más va a decir tu teología en tu estilo de vida. También es importante, hermanos, que tengamos en mente de que la vida del cristiano es una lucha constante. Es una lucha constante. Lucha contra tu propio pecado,
luchas contra las tentaciones que tienes a diario en este mundo, luchas con cumplir los roles que el Señor nos ha enviado a cada uno, tu rol como esposo, como esposa, como hijo, como líder. También luchas con tus fracasos, ¿cierto? Cuando las cosas no salen como tú esperas, es una lucha también que tenemos. También luchamos con mantener y con desarrollar las disciplinas espirituales. Es una lucha. ¿Por qué es una lucha? Porque eso atenta contra nuestra comodidad, ¿cierto? Entonces, es una lucha también que tenemos. Y muchas veces nos frustramos, ¿cierto?, cuando las cosas no resultan como esperamos. Veamos la vida de Timoteo. La vida de Timoteo, a quien Pablo le escribe estas palabras directamente. Pero también Pablo escribe estas palabras a la iglesia de Éfeso. O sea, a Timoteo directamente sí, también a la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, también a nosotros el día de hoy. También son estas palabras para nosotros. Y respecto a la vida de Timoteo, podemos ver y nosotros sabemos que Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso. Y pareciera ser de que no fue tanto por voluntad propia, porque Pablo le dice en 1 Timoteo 1:3, le dice, como te rogué que te quedaras en Éfeso, como te rogué. O sea, Pablo le pidió expresamente a Timoteo que se quedara en Éfeso. Timoteo también era un extranjero en Éfeso. Timoteo no había nacido en Éfeso, por lo tanto era un extranjero. Timoteo también era una persona joven, por lo cual recibió muchas veces menosprecio de parte de la iglesia. Entonces Timoteo queda a cargo de esta iglesia, donde era una iglesia donde acababan de excomulgar a los líderes de esa iglesia, donde Pablo le dice que los falsos maestros o los maestros que había en ese momento dejaran de enseñar. Por lo tanto, era un momento complejo en la iglesia donde quedó a cargo Timoteo. Entonces Timoteo estaba en una iglesia donde la falsa doctrina, donde la apostasía, donde el amor al dinero había predominado no hace mucho tiempo ahí. Entonces era algo difícil para este joven Timoteo. Timoteo tenía luchas fuertes y luchas difíciles. Es por esto que Pablo le escribe esta carta a Timoteo, donde le indica cómo él debe conducirse, donde lo exhorta y lo alienta a seguir adelante y a permanecer fiel al Señor. Lo exhorta como un padre a un hijo. Con ese cariño le exhorta Pablo a Timoteo. El apóstol sabía que la teología propia, es decir, la doctrina de Dios, domina la conducta del individuo. Dicho de otra manera, la forma en que una persona vive refleja lo que realmente cree acerca de Dios. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a ver cuál es la motivación que tiene el hombre de Dios para vivir para Dios y para cumplir con los propósitos que Dios tiene para su vida. Veremos cuál es la motivación que tiene el hombre de Dios para pelear esta buena batalla que habla Pablo aquí, esta buena batalla de la fe. Y todo nuestro enfoque está en quién es Dios. Ese va a ser nuestro enfoque. ¿Quién es Dios? Porque esa debe ser nuestra motivación suprema. Amén. Entonces, 1 Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios. Te mando delante de Dios, primeramente dice. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, te mando o te ordeno. Pablo le está diciendo, te doy un mensaje, te doy una orden con autoridad. Y le da algunos motivos a Timoteo de por qué él debe hacer lo que Pablo le está diciendo acá. Este mandato, Pablo dice que lo hace delante de Dios y también delante de Jesucristo. Y esto Pablo lo hace para animar a Timoteo. Pablo acude a dos personas soberanas y supremas. Primeramente le dice, lo que te voy a mandar, Timoteo, te lo digo delante de Dios. Y eso nos lleva a nuestro primer punto, que habla sobre el atributo de la omnipresencia de Dios. Esto habla de la omnipresencia de Dios. Es delante del Padre que el hombre de Dios vive y ministra. Es por esto que es de suma importancia la teología que el hombre de Dios tiene. Es decir, la idea que tú tienes de Dios. El conocimiento de su atenta, omnisciente y omnipresente mirada y su norma perfecta debe motivar al hombre de Dios a ser diligente. Vivimos coram Deo, ¿cierto? Es una frase
que logró tener ahí popularidad en la Reforma, coram Deo, es decir, delante de Dios. Vivir coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Nosotros no podemos olvidar delante de quién hacemos todo, hermanos. Delante de quién educas a tus hijos, delante de quién trabajas, delante de quién estás aún en las tentaciones. No podemos olvidar eso. Muchas veces pecamos, hermanos, porque se nos olvida que los ojos de Dios están mirándonos. Piensa en los últimos pecados que cometiste y considera lo siguiente. Si tú hubieras pensado en ese momento que Dios está mirándote en ese momento, lo más probable es que tú no hubieras pecado. ¿Pero por qué pecamos? Porque se nos olvida, ¿cierto? Se nos olvida de que estamos constantemente delante de la mirada de Dios. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, Dios es testigo de que Pablo hace oraciones por ellos, por estos hermanos, siempre. Dios es su testigo. Dios siempre está delante de él, es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo es consciente de eso. 1 Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 2 Timoteo 4:1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra, le dice Pablo, exhorta, recordando siempre que estás delante de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, hermanos, los seres humanos muchas veces son irresponsables y solo tienen temor de los hombres, de cuando los hombres los están mirando. Cuando los ojos están encima nuestro, actuamos de una determinada manera. Por ejemplo, cuando el jefe está presente, ¿cierto? Los trabajadores son más productivos, mágicamente. Cuando los niños están siendo observados por sus padres, se comportan de una manera diferente a cuando están solos. Por lo tanto, el ser humano es así, siempre tiene temor de lo que vaya a pensar el hombre, de la supervisión que tiene por otra persona. Timoteo, todo lo que te digo, está diciendo Pablo, lo digo en presencia de Dios y de Jesucristo. Te recuerdo que tu ministerio está delante de Dios. Recuerda que estás delante de Dios. Actúa sabiendo que Él te mira, es lo que está diciendo Pablo, a Timoteo y también a nosotros. La mirada de Dios está siempre frente a nosotros. Aun cuando tú escuchas chistes de doble sentido, el Señor está ahí delante. Si tú te ríes de esas cosas, el Señor te está mirando. Si tú ves cosas que no debes, el Señor está ahí presente, mirando. Cuando tú sacas cosas del supermercado pensando de que nadie te vio, el Señor sí te está mirando. Entonces sus ojos están sobre ti y vamos a rendir cuentas por eso. Cuando no estamos seguros de quién es Dios, tendremos una gran dificultad de hacer lo que tenemos que hacer. Si tu concepto de Dios es básico, realmente eso va a decir mucho de tu vida. Va a decir más bien muy poco de tu vida. ¿Qué más dice? Estamos delante de Dios, versículo 13, que da vida a todas las cosas. Que da vida a todas las cosas. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el atributo del poder de Dios. El poder de Dios. Es decir, Timoteo, en esta ardua batalla que debes pelear, no debe temer por su vida. Porque la orden que Pablo le da es dada y es recibida delante de la presencia del Dios que es dador y que es preservador de la vida. El Dios que genera vida. Salmo 37:28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Entonces, si hay vida es por Dios, si hay animales, si hay creación, si hay árboles, es por Dios. Es porque Dios da la vida y porque Dios preserva la vida también. Mateo 10, del 29 al 31 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos
pajarillos. Amén. La idea original de esta expresión es de que no solo da vida Dios, sino que conserva las cosas con vida. Esa es la idea de esta expresión. Conserva las cosas con vida y sustenta todas las cosas con su poder. Si aún Dios te tiene con vida es para vivir para sus propósitos. Dios es creador, estamos delante de aquel que creó todas las cosas. Timoteo, estamos delante del Dios que sostiene tu vida, dice Pablo. Iglesia Bautista Gracia Redentora, estamos delante del Dios que sostiene tu vida. ¿A qué le tememos entonces? ¿A qué le tememos? Tu vida está en sus manos y eso debe motivarte a hacer lo que Él te ha enviado a hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo es, Dios es quien ha creado toda la vida y puede preservarla hasta que se cumplan sus soberanos propósitos. Dios es el responsable de toda la vida, incluso de la vida de Timoteo, incluso de tu propia vida. Nuestra vida no debe estar regida por el miedo. Para los hijos de Dios esto no debe ser así. Usted ha visto hijos de Dios, aparentemente, que están llenos de miedo por las circunstancias de esta vida. Pero eso no debe ser así, hermanos. Tenemos un Dios con poder que es un Dios de vida y que preserva la vida. Esto nos debe dar confianza para hacer las cosas que tenemos que hacer. Aun cuando el hombre de Dios sea muerto por su fidelidad al Señor, Dios tiene el poder y lo va a resucitar en el día de la gloria. Amén. También dice Pablo a Timoteo que estas cosas, este mandamiento se lo dice delante de Jesucristo. Dice, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. El segundo testigo es Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, dice. Nuestro Señor es el ejemplo terrenal supremo de uno que se mantuvo firme a su confesión, que permaneció fiel a la palabra de Dios, costara lo que costara. Lo hizo porque confió en que Dios lo libraría en vida y aún en la muerte. Primera de Pedro 2, del 21 al 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por esto que cuando Poncio Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo respondió sin temor alguno, tú lo dices, ahí en Mateo 27:11. Entonces nuestro Señor habló la verdad de manera valiente y confió su vida a Dios. Por lo tanto, Timoteo debía hacer lo mismo, al igual que cualquier hombre de Dios, debe confiar su vida en el Señor. Acompáñenme a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan 18, del 33 al 37, dice Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Jesús, sabiendo que esto le costaría, que esta profesión que hizo delante de Pilato le costaría la vida, Jesús aún así confesó que él era rey, confesó que él era Mesías. Él nunca se expresó de forma equívoca ante el peligro, ya que le había entregado al Dios que levanta de los muertos, le había entregado su causa. Por eso no es sorprendente que en Apocalipsis se le llame el testigo fiel a Cristo, el testigo fiel. Comprender el poder de Dios para levantar a los muertos permite al hombre de Dios dar con toda confianza su vida en servicio a este Dios.
Según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ver su ministerio a la luz de esto quita los obstáculos del hombre de Dios ante su Dios para proseguir por él, para vivir por él. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces Juan acá también está diciendo de que el Hijo también da vida. Y si solo Dios da vida, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús es Dios. Eso está diciendo Juan acá, Jesús es Dios. Timoteo, aunque te cueste la vida, pelea esta buena batalla, proclama la verdad como lo hizo Cristo, está diciendo Pablo, porque al final estamos en manos del que tiene la vida en sus manos. Eso está diciendo Pablo. Así debemos vivir en esta vida entendiendo que en Dios está la vida. Debemos tener una correcta teología, entonces. Debemos tener una correcta teología. Entender de que Dios ya ha determinado los días de nuestra vida. Nada ni nadie podrá atentar contra nosotros. Nadie podrá tocarme a menos que Dios lo permita. El hombre de Dios y la mujer de Dios son motivados porque en Dios está el poder sobre la vida. Amén. En Dios está el poder sobre la vida. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Le dice que guardes el mandamiento. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Está diciendo Pablo, guarda el mandamiento. En este contexto del texto no hay un rasgo que limite la definición de cuál es el mandamiento que está diciendo Pablo acá. Por lo tanto, debe entenderse en el más amplio sentido como toda la palabra de Dios revelada. Ese es el mandamiento que está hablando Pablo acá. El mandamiento, que guardes el mandamiento, se está refiriendo a toda la palabra de Dios revelada, la cual Timoteo tiene el encargo de predicar. El apóstol le dijo a Timoteo de qué manera un hombre de Dios debe guardar este mandamiento. Si se fija, dice que guardes el mandamiento, le dice sin mácula ni reprensión. Guardar el mandamiento no solo es proclamándolo, sino que también protegiéndolo. Dice, guarda el mandamiento. No es sorprendente de que Pablo animara repetidamente a Timoteo a guardar la verdad que se le había confiado. Debía hacerlo por medio del Espíritu Santo, le dice en 2 Timoteo 1:14. Solo mediante el poder del Espíritu Santo puede el hombre de Dios permanecer en la verdad y proclamarla fielmente. Te he mandado a huir de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, te he enviado a predicar, a corregir la herejía, 1000 cosas te he mandado a hacer. Pero ¿cómo debía Timoteo guardar el mandamiento? ¿Cómo debía él guardarlo? En primer lugar, debía hacerlo sin mácula ni reprensión, es decir, sin ninguna mancha o legítima acusación debe arruinar el testimonio de Timoteo. Ninguna acusación debe arruinar el testimonio del hombre de Dios. Debe ser totalmente irreprochable. También debía ser permanentemente fiel hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía permanecer fiel toda su vida hasta su muerte o hasta la llegada del Señor Jesucristo, de su Salvador. La espera del inminente regreso de su Señor da motivación adicional al hombre de Dios. Saber de que Cristo va a volver un día, eso le da una motivación adicional al hombre de Dios. Proclamar la palabra de Dios como un hombre de Él es un privilegio inmensurable, ¿cierto? Es un privilegio proclamar la verdad, la palabra del Señor. Sin embargo, implica una seria advertencia. Santiago lo advirtió, ahí en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, advirtió Jesús, mucho se le demandará. Por lo tanto, para el hombre de Dios es un privilegio proclamar la palabra de Dios, pero también es algo de suma importancia y responsabilidad. Tenemos que seguir por el Señor hasta el final. Guarda lo que te he mandado, cúmplelo hasta la manifestación del Señor, es lo que está diciendo Pablo. Sé fiel hasta el final.
somos llamados a mantenernos firmes en las enseñanzas de Jesucristo hasta el final. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Debemos ser irreprensibles, hermanos. No solamente el pastor debe ser irreprensible, sino que cualquier creyente. Cristo dice que quiere, cuando Él vuelva, hallarnos irreprensibles. Cristo no quiere encontrarte viciado mirando basura en internet. Cristo no quiere encontrarte con el chisme en su boca cuando Él vuelva. Cristo no quiere encontrarte peleado con tus hermanos, con tu esposo. Cristo quiere encontrarte irreprensible, lo que está diciendo acá segunda de Pedro. Tú pudieras decirme, pero hermano, bueno, no hay nadie que sea perfecto, ni nadie estará perfecto cuando Cristo venga, o si Cristo viene hoy. Pero la verdad es que muchos toman eso como un pretexto, hermano. Falsos cristianos se toman de la paciencia, del perdón, de la misericordia, para justificar sus pecados. El corazón del creyente sabe que no es perfecto, pero el corazón del creyente lucha cada día para ser irreprensible, lucha cada día para agradar a su Padre Celestial, que está en los cielos. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. También es claro que nunca vamos a alcanzar la santidad de Cristo en esta tierra, hermanos. Pero nos vamos a levantar cada día para vivir, o al menos procurar vivir en esa santidad. Tito 2:12 y 13 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces debemos estar procurando esta santidad, vivir para la gloria del Señor, esperando la promesa del Salvador. Eso nos lleva al siguiente punto, que es la promesa de la gloria venidera. Dice que Timoteo y el hombre de Dios debe guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿hasta cuándo debemos nosotros guardar esto? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El hombre de Dios comprende que el plan de Dios en la historia humana culmina con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Como se ha observado, esta es una referencia general al suceso visible y glorioso de cuando Cristo venga a la tierra a juzgar y a establecer su reino. En Hechos 1:11 dice, los ángeles le dijeron a los discípulos que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Acompáñenme a Mateo, capítulo 24. Mateo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 29 y 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Cristo vendrá con poder y gran gloria. Esa es la promesa, hermano, la promesa de la gloria venidera. Entonces, este acontecimiento, hermanos, es la culminación de la historia humana, la reivindicación de Cristo y de los suyos. La venida de Cristo lo reivindica al trastocar el absurdo juicio que el mundo hizo contra él. Su venida también proporciona reivindicación para los creyentes. El Señor llevará a sus santos al cielo. Acompáñenme a leer Juan capítulo 14 también. Juan 14, del 1 al 4 dice, no se turbe vuestro corazón,
creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Amén. También acompáñenme a primero a los Tesalonicenses, capítulo 4. Del 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Maravilloso acontecimiento, ¿no cree? Para los hijos del Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, escribió Pablo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en Colosenses 3:4. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, es probable que el mundo en estos momentos desconozca quiénes son los creyentes. Pero un día, hermanos, su verdadero carácter y posición como hijos de Dios se va a manifestar. Entonces no debemos asombrarnos de que Pablo pudiera decir: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Dios ha provisto un futuro glorioso e increíble para los creyentes. El hombre de Dios mantiene el centro de su atención en esa verdad. Amén. Esta maravillosa promesa mantiene al hombre de Dios centrado en esa verdad. Siempre soporta las pruebas de vivir y ministrar en este mundo actual. Él está seguro de que el Señor logrará una gloriosa victoria en el día de la venida de Cristo. Con entusiasmo espera la revelación de su Señor, la cual a su tiempo mostrará, dice, a su tiempo. A pesar de muchos intentos inútiles, cierto, de establecer una fecha para la venida de Cristo, solo el Padre sabe cuándo será. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces podemos confiar en que Él a su tiempo la mostrará. La inminencia de la venida de Cristo sirve también para motivar a los creyentes al servicio. La iglesia debe comprender lo que dice 1 Corintios 7, del 29 al 31. Dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa, hermano. Entonces debemos tener nuestro enfoque en la gloria, no en este mundo. Por eso los creyentes debemos concentrarnos en las realidades eternas. Segunda Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama su venida usted? Amén. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, no tengas tus ojos en las cosas terrenales. Tu situación actual no te va a mantener motivado por siempre. Las cosas pasan. No te va a mantener motivado permanentemente tu situación actual, tu buena situación actual.
El hombre de Dios tiene sus ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Estamos seguros en las promesas del Señor, que Cristo vendrá. Cristo ha vencido, dice la palabra. La victoria está asegurada, su manifestación vendrá, y todas las naciones y el mundo entero verán a Cristo reinar. Amén. También dice Pablo aquí que esto será a su debido tiempo. Versículo 15. Dice, la cual a su debido tiempo mostrará. A su debido tiempo. Dijimos que el tiempo es de Dios. No nos corresponde a nosotros averiguar o especular de cuándo será esto. Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces debemos tomar, hermanos, esta esperanza para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, mirando el futuro cuando nos encontraremos con Él. Esa debe ser una de nuestras motivaciones y nuestra esperanza. Cuando dejemos este cuerpo corruptible por uno incorruptible, seremos como Él, dice la palabra. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos libres del pecado, hermanos. Cada día nos motive para continuar mirando esta gloria venidera. Seremos libres del pecado. Es algo que muchas veces no podemos asimilar, ¿cierto? Porque el pecado está tan impregnado en nosotros que no nos imaginamos un mundo sin pecado. Pero seremos sin pecado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amigo mío, si pasan los años y la obra no ha sido perfeccionada en ti, déjame decirte que es muy probable que la obra nunca haya comenzado en ti. Porque Dios no miente. Y Él dice de que Él va a perfeccionar la obra en sus hijos. Primera a los Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis irreprensibles cuando Cristo venga, está diciendo Pablo. Como les decía, entonces los requisitos de los pastores no son solamente para el pastor, sino que son para todos los creyentes. Por lo tanto, también nosotros debemos ser irreprensibles. Amén. Todos, hermanos, todos nosotros representamos algo. Nuestra forma de ser representa algo, dice algo. Filipenses 1:27 dice, comportaos como es digno del Evangelio. Comportaos como es digno del Evangelio. Lo que está lidiando hoy no es el todo, no ha acabado. ¿Hasta cuándo? Dice Pablo, hasta la gloriosa venida, hasta la gloriosa manifestación de Cristo. Versículo 15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, quedamos maravillados de cuán maravilloso es el Señor, ¿cierto? Aquí como Pablo lo está describiendo en esta maravillosa alabanza, en esta doxología al Señor. Pero también debemos considerar lo que dijimos al principio. Este Rey de Reyes, este Dios que es digno de todo honor, te está mirando, nos está mirando. Es un Dios que cuida, sí, es un Dios que protege, que bendice, pero también es un Dios que es severo con el pecado. Es un Dios que disciplina, y vaya que puede ser fuerte esa disciplina. Es un Dios que castigó el pecado en su propio Hijo. Así de severo es el Señor. Luego este versículo 15, como les decía, nos da paso a esta maravillosa doxología, alabanza al Señor. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Y esto nos lleva al siguiente punto que habla de la bienaventuranza del Señor, la bienaventuranza de Dios. El bienaventurado dice. Esta doxología maravillosa no es más que una adoración a Dios y nos habla de quién es Dios. Cada frase de ella expresa la trascendente e incomparable grandeza de Dios. En ella yace el único y gran agente motivador de un hombre de Dios, el carácter del Dios a quien sirve. Ese es el motivador de un hombre de Dios, el carácter de Dios. La primera frase de la doxología representa otro atributo de Dios, que es su bienaventuranza. La palabra Macarios, que aquí es bienaventurado, significa feliz, contento o satisfecho, pero cuando se emplea respecto a Dios,
Aquí está describiendo la ausencia de infelicidad, la ausencia de frustración, la ausencia de ansiedad. Dios está contento, está satisfecho, está en paz, está dichoso y con perfecto gozo. Aunque las cosas, aunque las cosas, algunas no le agradan, otras sí le agradan, nada altera su contentamiento espiritual. Esa es la bienaventuranza de Dios. Nada altera su contentamiento espiritual, su contentamiento celestial. Él lo controla todo para sus propios fines de gozo. Los que entran en una relación con Dios entran en su calma, entran en esta bienaventuranza del Señor. No pueden ser perturbados, porque a Él no hay quien le perturbe. El salmista escribió: bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Las Escrituras describen a los bienaventurados como aquellos a quienes Dios escoge. Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. También describe como aventurados a aquellos quienes conocen a Cristo. Mateo 16:17 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También son aventurados los que creen en el Evangelio. Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También son bienaventurados aquellos cuyos pecados son perdonados. Romanos 4:7 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. También son bienaventurados aquellos a quienes Dios les concede justicia sin tener en cuenta sus obras. Romanos 4, del 6 al 9 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. También la palabra le llama bienaventurados a los que obedecen la palabra. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces, hermanos, amigos, a pesar de la oposición, sin que importe las pruebas o persecuciones que afronte, el hombre de Dios puede estar en paz, porque tiene relación con el bienaventurado, con el que nada lo altera su paz. Esa paz no se basa en las circunstancias externas de la vida, sino en el conocimiento de que Dios lo domina todo. Los creyentes son benditos porque están unidos al Dios que es bienaventurado, es lo que está diciendo Pablo acá. Si tienes a Cristo como Señor y Salvador, eres bienaventurado. A pesar de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida, estamos en paz, porque tenemos una relación con el bienaventurado. Nuestra paz no se basa en las circunstancias. Por lo tanto, esto nos debe motivar como hombre, como mujer de Dios, a lograr los propósitos del Señor en tu vida. ¿Y qué es lo que nos motiva? Es que caminamos con el bienaventurado. Amén. También sigue diciendo Pablo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es probable que Pablo quisiera usar este título como una refutación consciente al César, al emperador de ese momento. Al negarse a adorar al César se consideraba como un acto de traición. Por lo tanto, Pablo, para contrarrestar esto, Pablo insiste en que solo Dios es el soberano y que solo Él debe recibir nuestra adoración. Dios es el solo soberano porque solamente Él es Dios. Y tenemos muchos pasajes para avalar eso, ¿cierto? No hay nadie que pueda competir con Él para controlar el universo. Lo que hago yo, dice el Señor, ¿quién lo estorbará? Dice Isaías 43:13. Isaías comprendía que Dios
es excepcionalmente soberano. En el capítulo 40, versículos 25 al 29 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Entonces, soberano. La palabra dunastés viene de un grupo de palabras que su significado principal es poder. Poder. Y aquí el adjetivo solo, porque si se fija dice al solo soberano, este adjetivo muestra que el poder de Dios para gobernar le es inmanente, es decir, de que va unido de un modo inseparable a su esencia. Es un poder no delegado de una fuente exterior. Dios es absolutamente soberano y reina omnipotente sobre todo y en todo lugar. No tiene rivales, ni ciertamente Satanás, ni aun Satanás, a quien Dios mismo creó, echó del cielo y sentenció al fuego eterno. La soberanía de Dios se intensifica más por el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Tales títulos se le dieron a Dios en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10, Salmo 136, Daniel 2, 47. Aunque este título describe al Señor Jesucristo en Apocalipsis, ¿cierto? En capítulo 17 y capítulo 19, aquí en este texto se emplea respecto al Padre. La frase "a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver" no aplica en el caso de Cristo, ¿cierto? Ya que Él fue manifestado en carne, como dice primera Timoteo 3:16. Por lo tanto, hermanos, la soberanía de Dios es la doctrina más alentadora y la doctrina más reconfortante de la Biblia. El comprenderla hace desaparecer la ansiedad de la vida. También le da al hombre de Dios valor, responsabilidad y una disposición espiritual para afrontar cualquier cosa, cualquier peligro. A Dios, hermanos, nunca se le sorprende, ni tampoco su voluntad es frustrada. Él dice en Isaías 46:11, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Como Él lo tiene todo bajo total control, no hay necesidad de preocuparse, no hay necesidad de transigir, de usar respuestas equívocas o de forzar las cosas para lograr una meta. El hombre de Dios sabe que el éxito de su ministerio no depende de cuán ingenioso sea, de cuán sabio sea o del talento que tiene. El hombre de Dios está libre de la intolerable carga de imaginar que el destino eterno de las personas descansa en lo persuasivo que puede hacer su predicación o la ingeniosidad de la invitación que puede hacer. Él comprende que nadie viene a la fe en Cristo sin la elección soberana de Dios y por la gracia de Dios. Y Él también está obrando bajo la constante vigilancia y dentro del plan de Dios, que tiene perfecto control de todo. Esto, por lo tanto, hermanos, libera al hombre de Dios de poderse centrar en la fiel exposición de la palabra. Esto lo libera para poder centrarse en la fiel exposición de la palabra y en el cumplimiento de su llamamiento con alegría. Los planes de Dios, hermanos, nunca van a ser frustrados, porque Dios es el solo soberano, está diciendo Pablo acá. También luego llegamos al siguiente punto, que es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Dice, versículo 16, el único que tiene inmortalidad. Una vez más el apóstol se opone al culto del emperador, porque los romanos pensaban que los emperadores eran inmortales. Esta frase describe la eternidad de Dios. Solo Él tiene inmortalidad en el sentido de que es inmanentemente inmortal. Los ángeles y los hombres fueron creados, ¿cierto? Son seres creados, existirán para siempre, sin embargo, su inmortalidad proviene de Dios, no de nosotros mismos. Inmortalidad no traduce la palabra aptarsia, que significa incorruptible, sino la palabra atanasia, que significa sin muerte. Dios tiene una característica
imperecedera de vida y no puede morir. Dios no puede morir. El salmista escribió en Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. Jesús dijo, el Padre tiene vida en sí mismo en Juan 5:26. Isaías lo llamó el Dios eterno en Isaías 40:28. Mientras que Moisés escribió en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Miqueas 5:2 describe al Señor Jesucristo como eterno, ofreciendo más pruebas de su deidad. El hombre de Dios recibe consuelo del conocimiento de que Dios está por encima de la historia. Dios está más allá del tiempo. Pase lo que pase durante su breve paso por esta tierra, el inmortal y el eterno está disponible para apoyar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Tienen la misma perspectiva que Pablo, quien dijo a los romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Crónica 29:10-12 dice, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Juan 17:3 también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pudiera decir, amigo mío, hermano, otra vez vamos a la iglesia, otro domingo más tenemos que ir, otra vez la Biblia, otra vez el sermón, el pastor, de nuevo. Pero déjame decirte de que la eternidad se trata de conocer más a Dios. De eso se trata la eternidad, de conocer más al Señor. Si estás aburrido de conocer más a Dios, examina tu fe, porque allá estaremos con Él por toda la eternidad, si realmente eres un creyente. Y el último atributo de Dios en este texto tiene que ver con la santidad de Dios. La santidad de Dios dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En esta época de extraordinario conocimiento de Dios, de todos los libros, fuentes que tenemos a mano para conocer más a Dios, es provechoso recordar su total santidad. Aunque Dios es nuestro Padre amoroso y misericordioso, no obstante, Él habita en luz inaccesible, está diciendo Pablo acá. Él es trascendente, completamente más allá de nosotros. Él es, según Martín Lutero, Deus ausconditus, el Dios oculto. Si no se hubiera revelado a sí mismo y salido de su santa morada, el hombre no habría tenido conocimiento de Él. El salmista escribió de Él, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura. Salmo 104. Cuando Moisés le pidió a Dios que revelara su gloria, el Señor le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo, más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Dios habita en luz inaccesible. El escritor de Hebreos dijo sencillamente, nuestro Dios es fuego consumidor. Y las imágenes de Dios en la palabra como luz resplandeciente expresan acertadamente su santidad. Él, Dios, está separado por completo del pecado. El Salmo 5:4 dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Él es magnífico en santidad, como dice Éxodo 5. No hay santo como Jehová, 1 Samuel 2:2. Debido a esa santidad, Dios es inaccesible al hombre. Él vive en un ambiente de absoluta pureza, en una santidad tal que los mortales no pueden entrar. Pasajes como Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Se refiere solo a una parte de la visión de Dios que la humanidad glorificada puede percibir, a una parte solamente de la santidad de Dios. ¿Cómo vemos la absoluta santidad de Dios en esta doxología entonces? Pablo subraya la imposibilidad de Dios de cometer errores. Él siempre hace lo que es correcto y Él siempre hace lo que es justo. Esto proporciona un gran consuelo al hombre de Dios al proseguir en su ministerio. Dios no solamente tiene el total control de todo, sino que nunca emite un juicio erróneo. Además de eso, los que se le oponen y persiguen, un día serán juzgados por el santo Dios. Tal conocimiento prepara al hombre de Dios para servir fielmente a su Señor. Por lo tanto, es muy apropiado, hermanos, que esta doxología finalice con un estribillo de alabanza, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo exclama que Dios siempre sea respetado y que su reino nunca termine. Este estribillo ocupa su lugar junto a los otros grandes himnos de alabanza a Dios en las Escrituras, como 1 de Pedro 4, capítulo 5 y Judas 24 y 25. Nada motiva más a un hombre de Dios que la verdadera comprensión de la grandeza de su Dios. Los que conocen a Dios pueden decir con el escritor de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Y hermanos, para finalizar, amigos míos, amigo que probablemente no conoces a Dios, que quizás vienes obligado a la iglesia, joven que quizás te traen tus padres obligados, o quizás vienes porque te sientes bien, o porque llevas una vida religiosa ya que estás tan acostumbrado a tantos años. Si lo que motiva tu vida son los deseos de este mundo, los propósitos personales, por encima de los de Dios, es evidente de que perteneces a este mundo. Y tus motivaciones son temporales y vacías. Por lo tanto, te digo, arrepiéntete y te invito a que conozcas al Dios verdadero, a este Dios que Pablo está hablando acá. Mateo 25, 31 al 34 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Para los que estamos en Cristo, este es el momento más hermoso, hermano, la manifestación de Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, amigo, esto es lo más grave que pasará en tu vida. Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un día, amigo, no habrá más tiempo para arrepentimiento. No habrá más tiempo. La palabra dice que hoy es el día de salvación. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y debes depositar tu confianza en el Señor. ¿Qué te motiva a enfrentar las dificultades de la vida, las luchas y responder al llamado de Dios en tu vida? El hombre de Dios, la mujer de Dios, lo que debe ser el motivo de tu vida es Dios mismo. Dios mismo debe motivar tu vida para seguir adelante. El poder de Dios sobre la vida, la promesa de la gloria venidera, la bienaventuranza de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios y la santidad de Dios, que sea tu mayor motivo día a día. Porque mi vida está en sus manos, porque estoy esperándolo a Él. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a orar.